Nunca en mis 60 años había sentido que el corazón se me saliera del pecho de esa manera, ni cuando nació mi hija, ni cuando enterré a mis padres, ni siquiera cuando pensé que iba a perder mi empresa en una crisis que casi me dejó en la calle. No, nada se comparó con lo que viví ese día, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es ver con tus propios ojos cómo se derrumba la vida que construiste durante 35 años. Esa tarde, cuando decidí tomar un vuelo sorpresa para visitar a mi esposa en su viaje de negocios, jamás imaginé que mi mundo estaba a punto de partirse en dos. El avión aterrizó sin contratiempos. Recuerdo que mientras esperaba mi equipaje, sonreía como un tonto. Pensaba en cómo se le iluminarían los ojos cuando abriera la puerta del hotel y me viera allí, sin avisar, dispuesto a acompañarla un par de días. «Francisco, eres un romántico empedernido», me dijo una vez. Y yo lo era, lo confieso. Amaba sorprenderla, amaba verla sonreír, amaba creer que nuestro matrimonio seguía firme, sólido, aunque últimamente algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse sin que yo supiera por qué. Tomé un taxi y llegué al hotel justo cuando comenzaba a oscurecer. El vestíbulo brillaba con esas luces cálidas que invitan al descanso. Caminé hasta el ascensor con una mezcla de emoción y nerviosismo. Llevaba un pequeño ramo de flores en la mano, las mismas que le regalé en nuestra primera cita, y una botella de vino que había comprado en el aeropuerto. Subí al piso donde estaba su habitación, y mientras avanzaba por el pasillo alfombrado, escuché algo que me hizo detenerme. Risas. Risas desde su habitación. Risas. Y un ruido que me heló la sangre. Un golpe. Un susurro. Un murmullo entrecortado. La puerta estaba entreabierta. Sentí como un calor incómodo me subía por el cuello. Empujé la puerta lentamente, apoyando la mano contra la madera, temiendo que mis propios huesos se quebraran con el simple acto de abrirla. Y entonces la vi. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Tuve que parpadear varias veces porque pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. La primera cosa que vi fue el desorden. Ropa sobre el suelo, una copa caída, la cama revuelta y sombras moviéndose detrás de la cortina del balcón. Mi corazón se aceleró aún más. No quise entrar de golpe. Mi cuerpo se negó. Cada paso era un pozo de arena que me tragaba lentamente. Di un paso más, y otro, y entonces escuché la voz de mi esposa. «Ay, por favor, deja eso así». Era un tono que yo no conocía, un tono ligero, despreocupado, casi juvenil. Nada que ver con la voz cansada que usaba cuando hablábamos por teléfono en la noche. Esa voz que, ahora lo entiendo, era una máscara cuidadosamente construida. Sentí que mis dedos perdían fuerza y el ramo de flores cayó al suelo. El ruido llamó la atención de las sombras detrás de la cortina. Una figura se movió, luego otra. Mi esposa salió primero, aún con la blusa desabrochada, el cabello suelto, la respiración agitada. Se detuvo cuando me vio. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que iban a salírsele del rostro. «Francisco», exclamó llevándose las manos a la boca. ¿Qué haces aquí?» No pude responder. No todavía. Mi cuerpo estaba tratando de entender lo que mi mente se negaba a procesar. Entonces salió él, un hombre, mucho más joven que yo, atlético, con una sonrisa insolente dibujada en el rostro, como si no hubiera hecho nada malo. «¿Y este quién es?», preguntó él, sin pudor alguno. Mi esposa lo empujó hacia atrás, desesperada. «Carlos, cállate». Carlos. Ese era su nombre. Carlos. Un nombre que caía como piedra sobre mi pecho. Abrí la boca, pero no salió sonido alguno. Era como si una mano invisible me apretara la garganta. «Francisco, por favor», dijo ella acercándose con pasos temblorosos. «No, no es lo que parece». Reí de una manera amarga, rota. Quise decirle que no había manera humana de que aquello no fuera lo que parecía, pero las palabras no me salían. Mi mundo se había detenido. Carlos se ajustó la camisa con una calma que me provocó náuseas. «Mira, viejo», comenzó a decir. «Viejo», así me llamó. «Te sugiero que te largues», continuó él. «Estamos ocupados». Mi esposa lo miró horrorizada.
No reaccioné. No todavía. Tal vez estaba paralizado, tal vez estaba muerto en vida, porque aunque el dolor del engaño era insoportable, lo que realmente me destruyó no fue lo que vi, sino lo que escuché después. Un sonido metálico, un golpe, una maleta. Mi esposa se giró para intentar ocultarlo, pero fue inútil, porque allí, junto al armario, había una caja abierta con papeles, sobres, documentos, todos con mi nombre. Y eso no tenía nada que ver con infidelidad, tenía que ver con algo más, algo peor, algo que recién estaba comenzando. ¿Qué es eso?, pregunté finalmente, con una voz que parecía venir de otro hombre. Ella palideció. Carlos sonrió. Un hombre que sonríe así no solo destruye matrimonios, destruye vidas. Y fue en ese instante, cuando di un paso hacia la maleta, que descubrí algo que cambiaría mi destino para siempre. Algo que no tenía nada que ver con amor, ni con deseo, ni con engaño. Algo que tenía que ver con dinero, con poder, con traición a niveles que jamás imaginé. Esa noche, la habitación del hotel se convirtió en la tumba de mi antigua vida. Durante unos segundos eternos, nadie se movió. Mi esposa seguía ahí, temblorosa, con la blusa apenas sujeta, mirando la maleta abierta como si pudiera cerrarla con la fuerza de su mente. Carlos, en cambio, parecía disfrutar el caos. Se cruzó de brazos, inclinó la cabeza y sonrió como quien contempla una obra maestra creada por él mismo. Yo, en medio de ambos, no sabía si gritar, llorar, romper la habitación completa o simplemente salir corriendo, pero la verdad es que no podía moverme. Las piernas me pesaban como anclas. Me acerqué un poco más a la maleta. Ella dio un paso adelante, intentando interponerse. «Francisco, no», susurró. «No toques eso». «¿Por qué no?», pregunté, sorprendiéndome de lo tranquila que sonó mi voz, como si no estuviera a punto de desmoronarme. «¿Qué es lo que no quieres que vea?». Carlos soltó una carcajada seca. «Déjalo mirar, mujer. Total, ya todo se arruinó». Mi esposa cerró los ojos, como si ese comentario hubiera sido una puñalada. Yo me arrodillé frente a la maleta. Había sobres con documentos notariales, extractos bancarios, contratos que nunca firmé, y algo que me heló la sangre: formularios de seguros de vida, a mi nombre, con beneficiaria, mi esposa. Los dedos se me aflojaron. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando el documento con manos temblorosas. Ella se llevó una mano a la boca. Carlos, sin pudor, respondió por ella. «Es lo que crees, y también lo que no quieres creer». «Cállate», murmuró ella sin mirarlo. «No», dije, levantándome lentamente. «Ahora quiero escuchar. Todo, absolutamente todo». Carlos dio un paso hacia mí, bajando la voz a un murmullo venenoso. «Tu esposa es más lista de lo que imaginas, Francisco. Mucho más lista que tú». Ella retrocedió avergonzada. «No lo escuches, por favor. Él solo quiere herirte», dijo ella desesperada. Pero yo ya estaba lastimado, en carne viva. «¿Qué planeaban?», pregunté, mirando directo a los ojos al hombre que acababa de destruir mi mundo. «¿Qué pretendían con esto?». Carlos se encogió de hombros, como si hablara de un trámite bancario. «Pues, la vida es cara, ¿no? Y tú tienes demasiado. Casas, empresa, ahorros, inversiones». Y ella dirigió una mirada lasciva hacia mi esposa. «Merece más de lo que tú le dabas». «No digas eso», gritó ella. «No es así. Francisco, por favor, escúchame». Pero yo no quería escucharla a ella. Quería escuchar la verdad, la brutal, nauseabunda y amarga verdad. Tomé más papeles. Había duplicados de llaves, contraseñas anotadas a mano, incluso copias de mi firma falsificada. Sentí náuseas. Finalmente, hablé sin mirarlos. ¿Planeaban matarme? El silencio que siguió lo dijo todo. No hubo negación, no hubo sorpresa, solo una verdad suspendida en el aire como humo tóxico. Ella rompió a llorar. Él sonrió. Mi mundo, mis recuerdos, mis años, mi amor, se derrumbaron en un instante. Levanté la vista lentamente, y mi esposa dio un paso hacia mí intentando tocarme. «Francisco, yo no quería que llegara tan lejos, te lo juro. Yo me sentía sola, me sentía invisible. Él me hizo creer que valías más conmigo muerto», interrumpí con una voz que me sorprendió por lo rota.
Ella se desplomó en el suelo, llorando como nunca la había visto llorar. Carlos chasqueó la lengua. Ay, por favor, siempre fue dramática. Entiéndelo, viejo. Esto no iba contigo. Tú ya estorbabas. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Estorbaba? Repetí. Sí, dijo él acercándose. Ella quería una vida distinta, una vida sin tus reglas, sin tus horarios, sin tus sermones de hombre perfecto. Ella quería libertad, y yo se la di. Mi esposa sollozó. No, no lo escuches. Él me manipuló. No es lo que crees. Yo no quería hacerte daño. Todo sonaba falso. Todo. Y sin embargo algo en su mirada no era mentira. No del todo. Había culpa, miedo, arrepentimiento genuino mezclado con algo más oscuro. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué te metiste con él? Ella respiró hondo, como si fuera a saltar al vacío. Porque él me hizo sentir viva otra vez. Esa frase me destruyó más que cualquier documento legal. Lenta, desoladora, final. Me levanté, sintiendo que mis piernas por fin me sostenían. Miré a Carlos, miré a mi esposa, y entendí que no podía seguir allí. Tomé mis cosas, dejé los papeles en el suelo y caminé hacia la puerta. Ella intentó detenerme, pero me solté sin esfuerzo. Carlos dejó escapar una risa burlona. «Eso, vete», dijo. «Ya no eres parte de esto». Lo miré una última vez. «No sabes en lo que te metiste», le dije con calma. «No me conoces». Él levantó una ceja. «Te conozco mejor que ella», respondió señalando a mi esposa. «Eso crees», contesté. Y salí. Caminé por ese pasillo como si flotara. El vestíbulo estaba igual de cálido y luminoso. Pero yo era otro hombre. Cuando llegué al taxi, mi celular vibró. Un mensaje desconocido, un número oculto. Lo abrí, y lo que vi me heló más que todo lo anterior. Una foto, mía, en el aeropuerto, tomada ese mismo día, desde lejos. Un mensaje debajo. Sabíamos que venías. No debiste adelantarte. Las manos me sudaron. Miré alrededor. No había nadie, pero sentí ojos sobre mí. No era solo infidelidad, no era solo traición, era algo más grande. Y yo había entrado sin saberlo. El taxi avanzó por la ciudad mientras yo miraba el teléfono como si fuera un objeto prohibido. La foto seguía allí, fija, amenazante, recordándome que el infierno no había comenzado en el hotel, sino antes, mucho antes. ¿Quién la tomó? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿cómo sabían que iba a viajar si ni siquiera yo lo decidí hasta esa misma mañana? Me temblaron las manos. Mientras volvía a casa, el mundo parecía moverse en cámara lenta. Las luces de la calle pasaban como sombras líquidas por la ventana. Yo respiraba, pero no sentía el aire. A mi lado izquierdo, un matrimonio caminaba tomado de la mano. Al otro lado de la calle, un niño reía mientras sostenía un globo. La vida seguía. La mía no estaba tan segura. Llegué a mi casa cerca de medianoche. Abrí la puerta despacio, como si temiera encontrar a alguien esperándome dentro. Pero estaba vacía, silenciosa, fría. Ese silencio que siempre me había parecido un descanso, ahora se convertía en un susurro inquietante. Dejé las llaves sobre la mesa del recibidor y caminé hacia la sala sin encender ninguna luz. Me dejé caer en el sillón. El cansancio me envolvió. Cerré los ojos y dejé que las imágenes me golpearan una por una. La risa de Carlos, la mirada rota de mi esposa, los documentos falsificados, el seguro de vida, la cama deshecha y esa foto. Esa maldita foto que hacía imposible creer que todo había sido casualidad. Pasé una mano por mi rostro. Necesitaba respuestas. Y la primera responsable de dármelas era la mujer que había compartido mi vida durante más de 3 décadas. Ella llegó a casa 2 horas después. Yo no encendí la luz. Ella sí. Y cuando me vio ahí sentado en la oscuridad del salón, dio un salto hacia atrás. «Francisco, Dios mío, me asustaste. ¿Qué haces aquí a oscuras?» No respondí. Solo la miré. Ella se acercó con cautela, quizá esperando un estallido, un grito, un insulto, pero yo estaba demasiado vacío para eso, demasiado quebrado. Se sentó frente a mí, tomó aire y comenzó. «Francisco, lo que pasó hoy no tiene perdón. Lo sé, te fallé, te traicioné, me odio por ello». Sus manos temblaban.
pero te juro que lo del hotel fue un error terrible, un error que no sé cómo explicar. Explícalo, respondí. Ella respiró hondo y se llevó las manos al cabello. Yo me sentía sola. Tú estabas siempre ocupado, siempre trabajando, siempre cansado. Yo... Hizo una pausa larga como buscando la versión menos dolorosa. Yo conocí a Carlos en una conferencia hace casi un año. Empezamos a hablar. Me hizo sentir importante otra vez, como si alguien realmente me escuchara. La frase me dolió, pero no era nueva. Muchas parejas se rompen así, pero lo que yo había visto no era solo una aventura, era un plan. ¿Y también te hizo sentir que valía la pena falsificar mi firma? ¿Que valía la pena sacar seguros de vida a mis espaldas? ¿O eso no fue sentirse escuchada? Pregunté con tono ácido. Ella palideció. No, no fue así. Carlos me convenció. Él me decía que si algo te pasaba yo estaría protegida, que tú trabajabas demasiado, que era por el futuro. ¿Y lo del hotel era por el futuro también? Ella rompió a llorar. Yo la observé. No la reconocía. Esa mujer no era la que yo había amado por tanto tiempo. Carlos te manipuló, continuó ella entre lágrimas. Me dijo que tú no me querías ya, que estabas distante, que quizá tenías a alguien más. Me llenó de ideas. Me hizo sentir débil. Yo caí. Fui una cobarde. No tengo excusas. La escuché. Cada palabra parecía sincera, pero no bastaba. ¿Y esta foto? Pregunté mostrándole el móvil. Ella la miró y su rostro se volvió de un blanco enfermizo. ¿Qué es eso?, susurró. Alguien me tomó esta foto hoy en el aeropuerto. ¿Quién? ¿Tú? ¿Él? No, dijo con un hilo de voz. Francisco, te lo juro, yo no sabía que venías. Él tampoco. No podía saberlo. Eso me descolocó, porque la expresión de miedo que vi en su rostro era real. Se sentó de golpe en el sillón cubriendo su boca. Dios, Francisco, susurró. Creo que hay algo que no entiendes. Entonces explícamelo. Ella cerró los ojos. Carlos no es quien dice ser. Yo creí que era un simple consultor financiero. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas, mentiras, cambios en su historia, personas que lo llamaban con nombres distintos. Una vez llegó con heridas, y no quiso decirme por qué. Tragó saliva. Creo que está involucrado en negocios sucios, muy sucios. Me hundí un poco más en el sillón. Eso confirmaba todo, pero también abría una puerta aún más oscura. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás involucrada? No, respondió ella con urgencia. Lo juro. Lo seguí al principio porque me sentía viva. Luego intenté dejarlo, pero me amenazó. Me vigilaba. Me enviaba mensajes a todas horas. Creía que si hacía lo que quería, me dejaría en paz. ¿Y qué quería? Ella me miró con ojos llenos de culpa. Quería tu dinero. Yo apreté los dientes. ¿Y también quería mi vida? Ella bajó la mirada. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Cuando empezó a hablar de beneficios, de seguros, de accidentes, yo quise detenerlo. Pero él no aceptaba un no. La escuché en silencio. Pero algo no encajaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué este viaje? Ella me miró fijamente. Porque Carlos sabía que yo quería terminar la relación, que ya no podía más, que me iba a alejar de él definitivamente después de esta conferencia, y creo... Su voz se quebró. Creo que no quería dejarme escapar. Sentí un escalofrío. Entonces entendí. No fui yo quien llegó por sorpresa. Era él quien esperaba algo esa noche. Y no era amor, no era pasión, era un plan. Un plan que yo sin querer arruiné al presentarme allí. Francisco, dijo mi esposa con voz rota, creo que tú no debiste ser quien entrara por esa puerta. Creo que él esperaba a alguien más, o esperaba encontrarte de otra manera. Las palabras me cortaron la respiración, porque por primera vez desde que todo comenzó, sentí que había algo más grande, algo que aún no veía, algo que Carlos ocultaba detrás de esa sonrisa cruel, un objetivo, una razón, una sombra. Y lo que descubrí al día siguiente confirmó que mi esposa no me había dicho toda la verdad. Dormí poco esa noche, o mejor dicho, no dormí en absoluto. Me quedé en el sillón, con la lámpara encendida,
observando la sombra de mi esposa moverse por la sala como un fantasma avergonzado. No hablamos más después de lo que me confesó. No había nada más que decir. Al amanecer, ella se quedó dormida. Yo, en cambio, tomé un café frío que encontré en la nevera y me fui directo a mi estudio. Necesitaba pensar. Necesitaba unir las piezas de un rompecabezas que cada vez revelaba una imagen más oscura. La foto del aeropuerto, ese había sido mi punto de quiebre. La observé una vez más. El ángulo era extraño, desde una columna lateral. Quien la tomó estaba muy cerca. ¿Me estaban siguiendo? ¿Me vigilan desde hace cuánto? Carlos era un farsante, un manipulador, pero ¿era también parte de una red más grande? ¿O alguien más estaba detrás? Encendí mi computadora. Si mi esposa había escondido documentos falsificados en su maleta, tal vez había dejado rastros en la computadora de la casa, y lo que encontré me confirmó que esta historia no había comenzado hace un año, sino mucho antes. Primero abrí su correo. Nada. Todo muy limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera borrado todo lo sospechoso. Luego revisé las carpetas recientes, movidas, papelera, igual, vacío, hasta que llegué a un archivo con un nombre muy simple. Notas. Un archivo de texto. Apenas unas líneas. Lo abrí. La primera frase me dejó helado. Carlos insiste en que Francisco no debe enterarse de la transferencia. La transferencia. ¿De qué hablaban? Seguí leyendo. Dice que si lo hacemos ahora todo saldrá bien, que nadie sospechará. No sé si confiar en él. A veces me asusta, a veces me convence. Había fechas. Eran de 3 meses atrás. 3 meses. Mi esposa estaba involucrada en un plan financiero del que yo no tenía la menor idea. ¿Transferencia de qué? ¿A dónde? ¿Por qué? Busqué más archivos con extensión circunstanciales docs.un PDF. Encontré uno encriptado. Me tomó casi 1 hora descifrar la contraseña. Cuando el archivo finalmente se abrió, mi sangre se congeló. Copia de un contrato. Mi nombre como titular. Firma falsificada. Monto: $370,000. Destino: una cuenta en un país que ni siquiera sabía que mi esposa conocía. Intenté comprender. Aquello no era un simple engaño marital. Era un fraude, un robo, una operación profesional. Y lo que más me inquietaba era el destinatario. Carlos de iniciales que no coincidían con el apellido que él había dado en el hotel. ¿Quién demonios era ese hombre? Mi esposa apareció de pronto en la puerta del estudio con el rostro hinchado de llanto. ¿Encontraste algo?, preguntó con voz apagada. No la miré. Encontré suficiente, respondí. Ella entró unos pasos, temblorosa. Francisco, yo no quería que nada de esto pasara así. Él me obligó a firmar esa transferencia. Me dijo que era temporal, que solo era para asegurar un negocio, que después se devolvería. Yo no sabía que tú aparecerías en el hotel. ¿Y si no aparecía?, la interrumpí. ¿Qué pasaba conmigo? Ella se llevó las manos a la cara. No lo sé. No lo sé, Francisco. Tenía miedo. Él empezó a hablar de accidentes, de cómo la vida a veces cambia en segundos. Yo pensé que me estaba amenazando a mí, no a ti. Yo no pude escuchar más. ¿Por qué no fuiste a la policía?, pregunté. Ella se derrumbó en el suelo. Porque él tiene contactos. Porque sabía mi rutina, mis contraseñas, mis movimientos. Porque me vigilaba. Porque me enamoró primero. Y cuando quise salir, me atrapó. Hubo un silencio largo, muy largo. Me quedé observando los documentos en la pantalla. Saqué fotos con mi celular. Creé copias. Guardé todo en una memoria USB. Ella levantó la mirada. ¿Qué vas a hacer? La pregunta es, respondí, ¿qué va a hacer él ahora que sabe que yo sé la verdad? Ella abrió los ojos con terror. ¿Qué quieres decir? Le mostré la foto del aeropuerto. Esto no fue casual. Alguien me siguió. Alguien sabía exactamente cuándo viajaba. ¿Él sabía? ¿Tú le dijiste? No, gritó ella. Francisco, te lo juro. No sabía que ibas a viajar. Te lo juro. Entonces alguien más está involucrado, concluí. Ella se estremeció. Algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor. Era estrategia. Era supervivencia. Pasé 2 horas más investigando. Encontré correos borrados recientemente recuperando la caché del sistema. Muchos venían de la misma dirección con nombre genérico.
Coordinación, proyecto 7. Proyecto, coordinación, transferencias, vigilancia. Mi esposa, sin saberlo del todo, estaba metida en una red criminal, y yo era la pieza final de su rompecabezas. Entonces, algo sonó, un mensaje nuevo en el celular. Lo abrí. Era un número desconocido, y el mensaje decía: «Deja de buscar, no entenderás el tamaño del problema». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respondí: «¿Quién eres?». Y lo que llegó después me dejó sin respiración. «Soy quien estuvo en tu casa cuando tú no estabas». Solté el teléfono. Me levanté de golpe. Miré la sala, miré la puerta, miré las ventanas. Mi esposa me observó, horrorizada. «¿Qué pasa?». «No estamos solos», susurré. Y entonces el mensaje final llegó. «No es solo tu esposa la que me debe algo, tú también. Y lo sabrás pronto». Me quedé inmóvil. La verdad, hasta ese momento devastadora, estaba a punto de tornarse mortal, porque Carlos no era el único enemigo. Había alguien más, alguien que conocía mi casa, alguien que conocía mis viajes, alguien que conocía mis cuentas, alguien que llevaba años cerca de mí, sin que yo lo notara. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Las palabras del mensaje parecían arder en la pantalla. «Soy quien estuvo en tu casa cuando tú no estabas». Aquellas letras se metieron en mi mente como garras. No era solo una amenaza, era una declaración de presencia, de poder, de vigilancia absoluta. Se me erizó la piel. «Francisco», dijo mi esposa con un hilo de voz. «¿Quién es?». «Eso es lo que quiero averiguar», respondí, aunque por dentro no tenía más que dudas. Un nombre apareció en mi cabeza como un flash: Carlos. Pero algo no encajaba. Carlos era manipulador, cruel, calculador, pero no inteligente a ese nivel. No era un fantasma capaz de entrar y salir de mi casa sin dejar rastro. No era alguien con acceso a mis movimientos, mis viajes, mis cuentas, mis horarios. No, Carlos era un actor en el escenario, no el director de la obra. Entonces, ¿quién demonios era esa sombra que llevaba observándome tanto tiempo? Necesitaba pruebas, necesitaba aire, necesitaba pensar. Me levanté y fui directo al estudio, donde guardaba mis carpetas financieras y cajas fuertes. Revisé todo: documentos, extractos, claves, contratos antiguos. Nada parecía alterado, nada fuera de lugar, pero la sensación de ser observado era tan abrumadora que miraba por encima del hombro cada pocos minutos. Mi esposa entró detrás de mí. «Francisco, si hay alguien más, entonces Carlos no actuó solo. Puede ser peor de lo que pensamos». «No puede ser. Es», dije sin mirarla. Ella se acercó un poco más. «Tengo miedo». Me giré hacia ella. Por primera vez en mucho tiempo no vi a mi esposa. Vi a una mujer rota por sus propias decisiones, atrapada en una telaraña que ella misma ayudó a tejer, sin imaginar que sería la primera en quedar atrapada. «Si tienes miedo», dije, «entonces dime la verdad. Toda. ¿Qué más sabes? ¿Qué más hizo Carlos?». Ella negó desesperada. «Ya te lo dije. Me vigilaba, me manipulaba, me amenazó». «¿Y nunca te dijo para quién trabajaba?». La pregunta la congeló. Tragó saliva. «Él decía que tenía superiores, pero yo pensé que lo decía para asustarme». Mi corazón dio un vuelco. Superiores. Entonces Carlos era solo un instrumento, una ficha más. ¿En manos de quién? Me senté. Ella también. Mi cabeza era un torbellino, pero justo cuando iba a hablar para exigir más respuestas, sonó nuevamente mi celular. Otro mensaje. Lo abrí con manos temblorosas. «Si sigues buscando no podrás proteger a nadie, ni siquiera a ti mismo». Sentí un nudo en el estómago. Las amenazas eran más directas, más peligrosas, más personales. Y entonces ocurrió algo más inquietante. Llegó un segundo mensaje, esta vez acompañado de una foto. La foto era del interior de mi estudio, de la silla donde me sentaba, de mis estanterías, de mis carpetas. Pero la foto no era de hoy, tampoco de ayer. Era de años atrás, de antes de que mi esposa conociera a Carlos, de antes de que yo siquiera sospechara que mi vida estaba siendo observada. Ahí, en esa imagen antigua, había una figura reflejada en el vidrio de mi librero, una figura que no reconocí. Sentí la sangre abandonar mi rostro. «Francisco,
¿Qué pasa?, preguntó mi esposa al ver mi expresión. Él no es nuevo, susurré. Lleva años vigilándome. Ella se tapó la boca. Parecía que iba a desmayarse. Antes de continuar, debo decirte algo importante. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo. Algo dentro de mí se endureció. Si llevaba años vigilándome, entonces el motivo no era mi esposa, ni mi matrimonio, ni siquiera la transferencia económica. Era algo más grande. Algo escondido en el pasado que yo había olvidado, pero que alguien más no. ¿Recuerdas algún nombre?, le pregunté a mi esposa. ¿Alguna conversación que tuviste con Carlos? ¿Algún mensaje extraño? Ella se esforzó por recordar. Cerró los ojos. Francisco. Él hablaba mucho de un hombre al que llamaba el benefactor. Nunca supe quién era. Nunca lo mencionaba directamente. Solo decía, si el benefactor se enoja, nadie nos podrá ayudar. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. El benefactor. Un apodo, un título, un hombre en las sombras. La foto tenía sentido. La vigilancia, la transferencia, el seguro de vida, todo. Carlos no quería mi dinero. Él solo lo tramitaba. El verdadero dueño del plan, el verdadero enemigo, era alguien más. El celular vibró de nuevo. Te advertí que no seguirías vivo si te metías donde no debes. Y debajo, otra frase que me destruyó. Tu esposa no fue la única que me traicionó. Me quedé paralizado. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. No respondí, porque lo entendía mejor que nadie. Significaba que alguien más cercano a mí, tal vez alguien en quien confié durante años, había colaborado con ese hombre. Significaba que mi vida entera había sido observada, manipulada, moldeada sin que yo lo supiera. Y lo peor, significaba que el peligro todavía no había comenzado, porque cuando levanté la vista para mirar alrededor, vi que la puerta del estudio estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Alguien estaba dentro. Francisco, susurró mi esposa con la voz quebrada. No estamos solos. Di un paso hacia la puerta. Otro mensaje entró. Bienvenido al juego, Francisco. Ahora tú también eres parte. Y al leer esas palabras, entendí que la venganza no solo era posible, era inevitable. La puerta del estudio se movió apenas un par de centímetros, tan sutil que cualquiera habría pensado que fue el viento. Pero nosotros no. No después de los mensajes. No después de la foto. No después de descubrir que alguien había estado en mi casa antes, durante años, sin que yo lo notara. Mi esposa me tomó del brazo, clavando sus uñas en mi piel del miedo que sentía. Yo, por dentro, sentía el mismo temblor, pero obligué mis piernas a avanzar. Me acerqué despacio a la puerta. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Abrí la puerta de golpe. Nada. El pasillo estaba vacío. Mi esposa exhaló un sollozo tembloroso. Francisco, vámonos de aquí, por favor. No estamos seguros. No, respondí aunque mi voz era apenas un murmullo. Si alguien estuvo aquí, quiero saber qué hizo. Fuimos habitación por habitación. Todo parecía en orden, nada fuera de lugar, pero esa sensación de haber sido observados era tan fuerte que cada sombra parecía un intruso, cada rincón un escondite. Cuando llegamos al dormitorio, mi esposa se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella señaló la mesa de noche. Yo me acerqué. El cajón estaba ligeramente abierto. Yo no lo había abierto. Ella tampoco. Lo abrí por completo. Estaba vacío. Y eso, precisamente eso, era lo alarmante. Aquí guardaba, murmuré. ¿Qué?, preguntó ella. Contraseñas. ¿Qué contraseñas? Todas. Ella se llevó la mano a la boca. El ladrón no tomó objetos de valor. No tomó joyas. No tomó dinero. Tomó control. Y eso era peor. Me sentí mareado. El aire se hizo denso, pesado. Me apoyé en la pared. Francisco, susurró mi esposa, creo que esto es más grande de lo que imaginábamos. Carlos siempre me decía que había alguien que lo vigilaba incluso a él. Yo pensé que exageraba, pero ahora lo entiendo. Él tenía miedo. Todos tenemos miedo, respondí.
Pero no es momento para quebrarnos. Ella me miró con lágrimas contenidas. Nunca quise que todo esto pasara. Yo solo quería sentirme viva. No sabía que estaba dejando entrar la muerte a nuestra casa. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba, porque ahora sí la veía. No como mi esposa, no como la mujer que me traicionó, no como la cómplice de un estafador. La veía como alguien más frágil de lo que pensé. Alguien que se dejó arrastrar por las palabras de un depredador emocional. Pero eso no borraba el daño. ¿Por qué no viniste a mí? Pregunté con un tono más triste que enojado. Ella tembló. Porque pensé que ya no me amabas. Respiré hondo. Eso no era excusa, pero sí era una herida. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué sabes sobre este benefactor? Ella frunció el ceño. Buscó en su memoria. Carlos siempre decía que él tenía ojos en todas partes, que sabía todo, que nada se movía sin que él lo aprobara. Una vez escuché un nombre. No estoy del todo segura. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál? Creo que dijo Mendoza, pero no sé si hablaba de él o de otra persona. Mendoza. Ese nombre me golpeó como un mazo. ¿Lo conoces? Preguntó ella. Sí, respondí. Y no deberías haberlo mencionado. Recordé de inmediato a Roberto Mendoza, un empresario con el que trabajé hace años. Un hombre de sonrisa fácil, pero con un aura que siempre me inquietó. Era brillante, calculador, demasiado encantador. Lo despedí de un proyecto por irregularidades, pero nunca pude probar nada. Desde entonces me guardaba rencor. Me lo hizo saber una vez en una cena. Algún día, Francisco, pagarás por subestimarme. Mi esposa notó el cambio en mi rostro. ¿Él? ¿Crees que él es? No sé, respondí. Pero si es Mendoza, estamos en peligro real. Y no solo nosotros. Ella me miró aterrada. ¿Qué hacemos? Me acerqué a mi escritorio. Saqué la memoria USB con los archivos encontrados. La coloqué en mi bolsillo. Vamos a protegernos. Vamos a exponer la verdad. Pero primero, vamos a descubrir qué quiere de mí. Ella negó con fuerza. Francisco, no puedes enfrentarlo solo. No planeo hacerlo solo, dije. Pero tampoco voy a dejar que siga jugando con mi vida desde las sombras. Mi esposa rompió a llorar. Perdóname, por todo lo que hice, por poner esto en tu camino. No sé cómo repararlo. No lo hagas por mí, respondí. Hazlo por ti, o este hombre te destruirá igual que intentó destruirme. Nos miramos unos segundos. Había miedo, culpa, pero también un pacto silencioso. Salimos del estudio y bajamos las escaleras. Cuando pasamos por la cocina, vi algo que no había notado antes. Una taza, en el fregadero, con café aún tibio. No era mía, no era de mi esposa. Y nosotros no tomamos café esa mañana. Mi esposa se cubrió el rostro. Él estuvo aquí, hace poco. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Entonces recordé algo peor. En la entrada había polvo fino sobre el suelo. Polvo que no estaba anoche. Me acerqué a las huellas. No eran nuestras. Alguien había caminado dentro de mi casa con total tranquilidad, como si la conociera de memoria. Salimos al exterior. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro. Yo miré a lo lejos, hacia la calle silenciosa, y una certeza me cortó el aliento. Él no había venido a robarnos, no había venido a vigilarnos, había venido a avisarnos. Un mensaje, un gesto. Estábamos dentro de su juego, y yo ya sabía algo muy importante. Los juegos solo terminan de dos maneras, con el jugador muerto o con el jugador vengado. Y yo no pensaba morir. El aire frío de la mañana me golpeó con la fuerza de una verdad inevitable. Ya no éramos víctimas pasivas, éramos presas conscientes. Y cuando una presa despierta, también nace su capacidad de morder. Cerré la puerta de la casa con firmeza, no como quien busca protegerse, sino como quien marca un límite. Mi esposa se cruzó los brazos para abrigarse, pero yo sabía que no era el frío lo que la hacía temblar. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. A donde él no espera, respondí. Pero la verdad era que ni yo mismo sabía a dónde ir todavía. Lo único claro era que no podíamos quedarnos. Mendoza, si realmente era él, estaba demasiado cerca, demasiado cómodo dentro de mi vida. Necesitaba tiempo y distancia para pensar, para actuar. Caminamos hacia el auto. Antes de subir, revisé los alrededores. Nada extraño a simple vista, pero esa era la trampa.
Mendoza era experto en esconderse a plena luz. Nos subimos. Encendí el motor. Mi esposa siguió mirando por la ventana, inquieta. «Francisco, ¿y si él nos sigue?» «Sería un error», respondí, «porque voy a llevarlo a un lugar donde no podrá esconderse». Ella me miró, sin entender. No expliqué más. Conduje hasta el centro de la ciudad, donde las calles eran angostas y los edificios altos hacían que las cámaras de vigilancia se multiplicaran. Mendoza controlaría muchas cosas, pero no todas. Me detuve frente a un pequeño edificio gris, una puerta metálica sin letrero. Mi esposa frunció el ceño. «¿Qué es este lugar?» «Un escritorio de investigación privada», respondí. «El dueño es discreto y me debe un favor». Tocamos. 2 veces. Una pausa. 3 veces más. La puerta se abrió. Un hombre robusto, de barba blanca y ojos afilados, nos observó. «Francisco», dijo con voz ronca, «hace más de 10 años que no llamas. Necesito tu ayuda», respondí. Entramos. El lugar era pequeño pero lleno de pantallas, cables y archivos. Él, Alberto, era un investigador forense retirado que trabajó conmigo en un caso empresarial hace mucho. Un hombre duro, pero confiable. «Habla», ordenó cruzándose de brazos. Le conté todo, desde la infidelidad hasta los mensajes, la vigilancia, las huellas en la casa y el nombre Mendoza. Alberto no se sorprendió. Eso fue lo que más me inquietó. «Lo conozco», dijo finalmente. «Y si él está detrás de esto, tu problema no es tu esposa, ni su amante, ni siquiera tú. Es lo que tú tienes». «¿Qué tengo?», pregunté. Alberto se acercó a una de sus gavetas, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. «Mendoza trabaja en la sombra, lava dinero, manipula empresas, se infiltra en patrimonios sólidos para drenarlos poco a poco. Necesita a alguien como tú, con reputación impecable, con activos, con trayectoria limpia. Eres la fachada perfecta para mover su dinero sin levantar sospechas». Me quedé inmóvil. «¿Quieres decir que planeaba usar mi nombre para lavar dinero?» «Sí», respondió Alberto. «Y cuando terminaran contigo te harían desaparecer. Lo llamarían accidente, como hacen con todos los que ya no necesitan». Mi esposa dejó escapar un pequeño gemido de horror. «Dios mío, ¿qué hice?» Alberto la miró sin piedad. «Te dejaste seducir por un lobo», dijo. «Ahora el lobo quiere comerse a tu marido». Yo cerré los ojos. Sentí el peso de todo sobre mis hombros. «¿Y Carlos?», pregunté. «Un peón», respondió Alberto. «Un reclutador, un seductor profesional. Está metido en todo tipo de fraudes sentimentales. Se infiltra en matrimonios vulnerables, exacto como el tuyo». Mi esposa bajó la cabeza. Alberto encendió una de sus pantallas. «Pero lo más importante es esto. Si Mendoza ya se metió contigo, no se irá. No retrocede. Solo puede detenerse si queda expuesto o muerto». Mi corazón se aceleró. «¿Qué estás diciendo, Alberto?» Él me miró fijamente. «Que esto no se resuelve con abogados, Francisco. Esto es guerra». Tragué saliva. Mi esposa se llevó la mano al pecho. «Ya basta», dijo ella. «Ya causé suficiente daño. No voy a permitir que Francisco se meta en un conflicto con criminales». Alberto soltó una carcajada amarga. «Querida, él ya está en un conflicto con criminales. Tú los trajiste, pero él siempre fue el objetivo». La frase cayó como un martillazo entre nosotros. «Necesito pruebas contra Mendoza», dije finalmente, intentando mantener la voz firme. «Ya tienes algunas», respondió Alberto. «Los documentos falsificados, la transferencia, los mensajes. Pero falta lo más importante». «¿Qué es?». Alberto suspiró. «La conexión entre tu esposa, Carlos y Mendoza. Ellos no operan sin contratos encubiertos, correos cifrados y registros contables alternos. Si encontramos eso, lo destruyes. Si no...». No terminó la frase. «¿Dónde encontramos esa conexión?», pregunté. Alberto soltó una respuesta que no esperaba. «En la computadora de Carlos». Mi esposa palideció. «Pero él nunca me dejó cerca de su computadora. La guardaba en una maleta con candado. La llevaba a todas partes». Alberto sonrió de forma peligrosa. «Pues vamos a tomarla». Mi esposa abrió los ojos como platos. «Estás loco. Carlos nos matará». «No si se la quitamos primero», respondió Alberto. Yo respiré hondo. «¿Sabes dónde está él ahora?», pregunté a mi esposa.
Ella dudó. Luego, lentamente, asintió. Sí, sé dónde se hospeda. Siempre se queda en el mismo apartamento cuando no viaja. Lo alquila por meses. Tiene cámaras, alarmas y... La voz se le quebró. ¡Y armas! Alberto se levantó, tomó su chaqueta y dijo, «Perfecto. Entonces esta noche iremos por esa computadora». Sentí un nudo en el estómago. «¿Esta noche?» «Sí», respondió él, «porque si esperamos al amanecer, Mendoza ya habrá movido sus fichas, y tú, Francisco, ya no existirás». Un silencio denso llenó la habitación. Mi esposa me tomó la mano. «Francisco, no lo hagas». La miré. Vi miedo, vi amor, vi culpa. Pero también entendí que había una línea clara entre vivir y sobrevivir. «No lo hago solo por mí», respondí. «Lo hago porque ya no voy a dejar que otro hombre decida mi destino». Alberto abrió la puerta. «Prepárate, Francisco. Esta noche comienza la caza». El resto del día pasó como si el mundo entero se hubiera puesto en cámara lenta. Cada minuto parecía una advertencia silenciosa, una señal de que estábamos a punto de cruzar una línea que no tendría regreso. Alberto trabajó casi sin hablar, revisando mapas, cámaras de seguridad de la zona y un archivo que guardaba en un disco duro encriptado. Yo observaba desde la mesa, sintiendo cómo algo se despertaba dentro de mí, una fuerza que no reconocía, un instinto que no sabía que tenía. Mi esposa estaba sentada en un rincón, la cabeza entre las manos, respirando temblorosamente. Su culpa llenaba la habitación como una nube espesa. Yo no tenía energía para consolarla. En ese momento necesitaba concentrarme, entender, sobrevivir. Alberto rompió el silencio al caer la tarde. A las 2 de la mañana. Ese es el momento ideal. Hay menos movimiento y Carlos suele llegar tarde. Según mis registros, sus patrones indican que los jueves y viernes aparece después de las 11. Si está hoy, lo veremos desde lejos. Si no está, mejor para nosotros. Yo asentí. Mi esposa levantó la cabeza. «Francisco, si él está ahí, si te ve, no me verá», interrumpió Alberto. Ella no quedó convencida. «Carlos no es estúpido. Sabe que Francisco descubrió el plan. Va a estar alerta. Y si nos atrapa, dijo Alberto con una tranquilidad escalofriante, él no saldrá vivo. Créeme». Mi esposa se estremeció. Yo no dije nada, pero algo en mis pensamientos cambió. Ya no estaba temiendo a Carlos, estaba odiándolo, esa clase de odio frío que nace no de un arrebato, sino de una herida profunda. Las horas pasaron lentamente. Cuando el reloj marcó la 1:30 de la madrugada, Alberto me hizo una señal. «Es hora». Me levanté. Mi esposa corrió hacia mí, sujetándome el brazo. «No vayas, por favor. Francisco, no estoy lista para perderte». «No voy a perderme», respondí con una serenidad que no sentía. «No de esta manera». Ella intentó hablar, pero Alberto la interrumpió. «No puede venir». «Lo sé», dije. «Ella se queda aquí, con las puertas cerradas y el teléfono listo. Si no regresamos en 2 horas, llama a la policía». Mi esposa asintió con lágrimas en los ojos. «Francisco», susurró, «perdóname, por todo». La miré. Una parte de mí quería abrazarla, otra parte aún sangraba demasiado. «Después hablaremos, si tenemos un después». Y salimos. La ciudad nocturna parecía otra. Las luces naranjas de las calles, las sombras largas que se estiraban entre edificios, los autos que pasaban sin saber nada del infierno que se movía entre sus esquinas. Alberto condujo sin prisa, sin miedo. Sabía lo que hacía. Tenía esa mirada de hombre que ha visto cosas peores que la muerte. El apartamento de Carlos estaba en una zona residencial de clase media alta, un edificio moderno con ventanales grandes y balcones angostos. Desde lejos ya imponía respeto. Alberto estacionó a media cuadra. «Observa», ordenó. Saqué los binoculares. Miré la fachada, los balcones, los pasillos iluminados. En el tercer piso, luz encendida. Movimiento. Carlos estaba ahí. «¿Entramos igual?», pregunté. Alberto respiró hondo. «Sí». «¿Y si nos ve?». «No nos verá si hacemos esto bien». Tenía un plan. Uno peligroso, pero plan al fin. Rodeamos el edificio hacia la parte trasera. Un callejón estrecho, húmedo, donde solo se escuchaban los motores distantes de la ciudad
y el zumbido de un transformador eléctrico. Alberto sacó una ganzúa. «La puerta del mantenimiento no tiene alarma», dijo. «Ya la revisé hace años. Me sorprendí». «¿Hace años?» «Investigo muchas cosas, Francisco. Carlos no es nuevo para mí». Esa frase me inquietó, pero no había tiempo para preguntas. La puerta cedió. Entramos. El edificio estaba en silencio absoluto. Pasamos por el cuarto de máquinas, subimos por las escaleras internas, evitando las cámaras. Alberto sabía exactamente dónde estaban, cómo esquivarlas y cada punto ciego. Era como seguir a un lobo dentro de un bosque que conocía de memoria. Llegamos al tercer piso. Alberto levantó una mano pidiéndome que me detuviera. Pasos. Alguien caminaba dentro del apartamento de Carlos. «Está despierto», susurré. «Sí, pero no solo», respondió Alberto. Me giré confundido. «¿Qué? Hay 2 personas ahí dentro». Mi corazón se aceleró. «¿Quién? No lo sé, pero una sospecha me atravesó el pecho como un rayo». «¿Mendoza? ¿El benefactor? ¿Otro cómplice?» Alberto sacó un dispositivo pequeño, lo colocó en la cerradura. Una chispa, un silbido. La cerradura electrónica se apagó. «Entramos en 5 segundos», dijo. Mi respiración se volvió pesada. «¿Y si están armados? Entonces dispara tú primero». «¿Qué? Yo no tengo...» Alberto me entregó un arma pequeña. «No es para matar», dijo. «Es para sobrevivir». No tuve tiempo de rechazarla. La puerta se abrió lentamente. Entramos. A oscuras. El apartamento estaba impecable, minimalista, frío. Olía a metal y perfume masculino. Desde la sala se escuchaban voces. Alberto me indicó que lo siguiera pegado a la pared. Avanzamos lentamente. Las voces eran claras ahora. «Carlos», y otra voz. Una voz profunda, elegante. Una voz que reconocí al instante. «Mendoza». Mi piel se erizó. El hombre que creí sospechoso era real. Estaba ahí. Desde la esquina del pasillo pude verlos. Carlos estaba nervioso, moviéndose de un lado a otro. Mendoza estaba sentado, completamente tranquilo, como un rey observando a un sirviente. «Te dije que él arruinaría todo», dijo Carlos. «Te dije que no pensaras», respondió Mendoza con calma. «Te pago para obedecer, no para dudar». Carlos tragó saliva. Francisco ya sabe cosas. Su esposa habló más de lo que debía. «Lo sé», respondió Mendoza. «Por eso estoy aquí». Carlos respiró hondo. «¿Qué hacemos con él?» Mendoza sonrió. «Lo que siempre hacemos con los hombres que creen que pueden desafiarme». Sentí un escalofrío. Entonces Mendoza sacó una carpeta. La abrió. Había fotos mías, de hace años, de hace meses, de hace semanas. Yo estaba siendo vigilado desde mucho antes de que mi esposa cayera en su red. Mendoza continuó. «Francisco es inteligente, pero la inteligencia no sirve contra la inevitabilidad». «¿Qué inevitabilidad?», preguntó Carlos. «La muerte», respondió Mendoza con la misma calma con que uno dice «buenas noches». No tuve tiempo de reaccionar. Alberto se movió primero. Entró al salón como un lobo hambriento. «¡Quietos los dos!», Carlos gritó. Mendoza solo levantó una ceja. «Vaya, Alberto», dijo el criminal. «Pensé que estabas muerto». «Yo también pensé lo mismo de ti», respondió Alberto. Carlos intentó correr hacia la cocina, pero me interpuse sin pensarlo. Él me reconoció en el acto. «¿Tú?», exclamó. «No tienes idea de lo que haces». «Tengo más idea que tú», respondí. «Y más motivos». Nos observamos como 2 animales enjaulados. Alberto apuntaba a Mendoza, yo a Carlos, y entonces Mendoza, sin miedo, sin apresurarse, se puso de pie. «Francisco», dijo con una sonrisa que helaba el alma, «por fin nos conocemos cara a cara. Tú eras el benefactor, ¿no? Ese es uno de mis nombres». Alberto apretó el gatillo sin disparar. Mendoza levantó las manos ligeramente, un gesto teatral. «Pero me temo que han llegado tarde, muy tarde». «¿Por qué?», pregunté. Mendoza sonrió como si acabara de escuchar un chiste. «Porque mi gente ya está camino a tu casa». Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. «¿Qué dijiste?» «Tu esposa», continuó Mendoza, «es un cabo suelto, y yo no dejo cabos sueltos». Todo se volvió rojo. Una furia que jamás había sentido me atravesó el cuerpo. Corrí hacia Mendoza,
pero Alberto me detuvo de un tirón. Francisco, no es lo que él quiere. Carlos aprovechó el movimiento, me empujó hacia atrás, intentó arrebatarme el arma. Luchamos cuerpo a cuerpo, golpes, gritos, respiraciones entrecortadas. Finalmente logré estrellarle la cabeza contra la pared. Cayó al suelo, aturdido. Alberto apuntaba a Mendoza. Esto termina hoy. Mendoza no perdió la sonrisa. Sí, pero no de la forma que crees. Y antes de que pudiéramos detenerlo, Mendoza lanzó un pequeño dispositivo al suelo. Una granada de humo estalló en segundos. No vimos nada. Tosimos. Gritamos. Cuando el humo se disipó, Mendoza ya no estaba. Solo quedaba Carlos, inconsciente, y una frase escrita con marcador sobre la mesa de cristal. El tiempo se acabó. Mi corazón se detuvo. Mi esposa estaba sola. Él iba por ella, y yo tenía que llegar antes que la muerte. Corrí por las escaleras del edificio como si mi vida dependiera de cada latido. No sentía las piernas, solo escuchaba la frase de Mendoza retumbando en mi cabeza. Mi gente ya está camino a tu casa. La imagen de mi esposa sola, asustada, rodeada quizá por hombres sin rostro, sin alma, sin límites, me quemaba el pecho. Cuando llegué a la planta baja salí a la calle sin esperar a Alberto. El aire frío no logró calmarme. La ciudad parecía caminar normal, ajena al infierno que se desataba bajo su piel. Alberto salió corriendo detrás de mí. «Francisco, espera». «No puedo esperar», respondí sin frenar. «No vas a llegar a tiempo si corres como un loco. Tenemos que pensar». Mientras pensamos, ellos ya están entrando a mi casa. Alberto cerró los dientes y me alcanzó, tomándome del hombro. «Escúchame. Mendoza no envía hombres al azar. Envía profesionales. Si entras sin un plan, matarán tanto a ella como a ti». «Entonces dame un plan», rugí. Él respiró hondo como si le costara admitir la siguiente frase. «Hay una forma, pero no vas a querer hacerla. Dímela». Alberto miró hacia el apartamento de Carlos, donde el cuerpo inconsciente seguía tirado en el piso. «Necesitamos usarlo». Entendí al instante. Mi estómago se revolvió. «¿Quieres usar a Carlos como carnada?» «No, como llave», respondió Alberto. «Él tiene acceso al sistema, a los teléfonos, a las comunicaciones internas. Si conseguimos forzarlo o convencerlo, podremos interceptar a los hombres de Mendoza antes de que lleguen a tu casa. Y si se niega», susurré, «entonces no tendrá oportunidad de negarse por mucho tiempo». Me quedé inmóvil, no porque dudara, sino porque en ese segundo entendí algo escalofriante. Hasta ese momento, yo había sido una víctima que luchaba por sobrevivir, pero ahora me estaba volviendo un cazador. Regresamos al apartamento de Carlos. Cuando entramos, el humo ya se había disipado. El lugar estaba silencioso, excepto por el gemido bajo que Carlos emitía mientras intentaba recuperar la conciencia. Lo levantamos entre ambos y lo sentamos en una silla. Alberto le dio unas palmadas en la cara. «Despierta, campeón. Tienes trabajo que hacer». Carlos abrió los ojos lentamente. Al verme se tensó como si hubiera visto un fantasma. «Tú», murmuró, «esto no tiene que terminar así». «¿Así cómo?», pregunté con calma. «¿Conmigo enterrado? ¿Con mi casa vacía? ¿Con mi esposa muerta?». Carlos tragó saliva. Le temblaba el labio inferior. «No, yo nunca quise...». «Basta», interrumpió Alberto agachándose frente a él. «No tengo tiempo para tus lágrimas. ¿Quieres vivir? Entonces coopera». Carlos miró a Alberto, luego a mí. «Ustedes no entienden, no saben quién es Mendoza». «Yo sí sé quién es», interrumpí acercándome. «Sé lo suficiente para saber que tú solo eres un peón prescindible». Carlos se estremeció. Él no va a perdonarme si los ayudo. «Y yo no voy a perdonarte si no lo haces», respondí. La habitación se llenó de un silencio cargado. Carlos respiró hondo, miró el arma en la mano de Alberto y finalmente se rindió. «¿Qué quieren?» «Acceso», respondió Alberto. «¿Acceso a qué?» «A todo», dije yo. Carlos nos mostró cómo desbloquear su laptop. Tenía contraseñas cifradas, aplicaciones ocultas, sistemas de comunicación encriptados y una interfaz que dejaba claro que trabajaba para algo mucho más grande que una simple estafa. Alberto tomó asiento frente a la pantalla. «Dime dónde está el panel de control de Mendoza».
Carlos dudó. Alberto retiró el seguro del arma. Carlos tragó saliva. Está en una red secundaria. Él usa una VPN propia. Si entramos sin autorización, se activan alertas. ¿Puedes desactivarlas?, pregunté. Carlos asintió lentamente. Pero necesito que entiendan algo. Si ellos ven cualquier movimiento extraño en mi ubicación, vendrán directo aquí. Levanté la vista. Intercambié una mirada con Alberto. Entonces, dijo Alberto, trabajas rápido. Carlos comenzó a escribir. Sus dedos temblaban al principio, pero pronto se movieron con velocidad. Abrió ventanas, ejecutó comandos, ingresó credenciales. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Accediendo a la red interna del Proyecto 7. Ahí es donde Mendoza controla los movimientos de sus colaboradores. ¿Colaboradores?, solté con ironía. Peones, rectificó él casi avergonzado. Tras unos minutos, Carlos abrió una pestaña marcada como órdenes activas. Mi corazón se detuvo. Allí estaba, negro sobre blanco. Objetivo, residencia Francisco J. Nivel de amenaza. 3. Ejecutar antes de las 02:45. La hora actual, 02:18. Tenía menos de 30 minutos antes de que llegaran. Mi esposa estaba en peligro mortal. Alberto frunció el ceño. Dime cómo detenerlos. No puedo detenerlos, respondió Carlos, pero puedo redirigirlos. Alberto levantó un dedo. Explícate. Carlos respiró hondo. El sistema permite modificar la ubicación del objetivo asignado. Si hacemos que crean que Francisco está en otro sitio, seguirán esa orden. ¿Y si descubren el engaño?, pregunté. Entonces estarán furiosos, pero no reaccionarán de inmediato. Seguirán el protocolo. Y eso te dará tiempo. Alberto me miró. Es nuestra única opción. Me acerqué a Carlos. Hazlo. Carlos empezó a escribir frenéticamente. Abrió un mapa digital. Seleccionó la dirección de mi casa. La borró. Ingresó una nueva. Alberto se acercó. ¿Qué dirección pusiste? Carlos tragó saliva. La mía. Me quedé en silencio. ¿Por qué tuya? Porque si pongo cualquier otra, Mendoza sabrá que fue manipulado desde el sistema. Pero si ve que la señal viene de mi apartamento, creerá que yo actué por mi cuenta, o que lo quise traicionar. Y entonces irá por ti, dijo Alberto sin pizca de simpatía. Sí, respondió Carlos. Un silencio gravísimo llenó la habitación. Por primera vez vi miedo verdadero en Carlos. No miedo por lo que había hecho, sino miedo por su vida. ¿Por qué harías eso?, pregunté finalmente. Carlos me miró a los ojos. Había lágrimas contenidas. Porque ya estoy muerto para Mendoza. Ustedes lo arruinaron todo cuando aparecieron esta noche. Aunque escape, aunque huya, él me encontrará. Ustedes al menos tienen una oportunidad si ganan tiempo. No esperaba esa respuesta. Me quedé quieto. Carlos siguió trabajando, minuto tras minuto, mientras el reloj corría hacia la tragedia. Finalmente dijo: «Listo, he redirigido el objetivo. Ahora van camino aquí». Miré a Alberto. El viejo investigador asintió. «Es hora de que nos vayamos». Carlos nos miró con desesperación. ¿Y yo? ¿Qué hago? Alberto respondió sin piedad. «Reza». Nos fuimos. Salimos del edificio justo cuando la lluvia empezaba a caer. No una lluvia suave, una lluvia espesa, pesada, como si el cielo quisiera aplastar a la ciudad. Corrimos hacia el auto. Me temblaban las manos al abrir la puerta. «Alberto», dije con voz ronca, «si no llegamos a tiempo, llegaremos». Pero yo sabía que no dependía de llegar. Dependía de sobrevivir al enemigo. Conducimos rápido, pero con cuidado. La ciudad estaba casi vacía, pero cada esquina parecía esconder amenazas invisibles. Cuando la lluvia arreció, las luces se hicieron borrosas. Mi respiración era entrecortada. Solo pensaba en ella, en mi esposa, en cómo la dejaría entrar en mi casa, en cómo la dejé sola, otra vez. Alberto rompió el silencio. «Francisco, ¿qué? Prepárate para lo peor». Asentí sin responder. Al llegar a mi calle, frené de golpe. Había 2 autos desconocidos frente a mi casa. El corazón se me subió a la garganta. «No puede ser». Carlos los redirigió. Alberto entrecerró los ojos. «No son ellos». «¿Qué? Son policías». Sentí un vacío en el pecho.
¿Policías? ¿Por qué? Alberto me miró. Porque tu esposa llamó. La imagen golpeó mis pensamientos. ¿Ella llamó? ¿Cumplió su promesa? Salí del auto bajo la lluvia. Los policías se acercaron. ¿Usted es Francisco Javier? Sí. Su esposa está dentro. Tuvimos que intervenir porque reportó un ingreso sospechoso a la residencia. ¿Ingreso de quién? No encontramos a nadie. Pero cuando llegamos, la puerta estaba abierta. Mis piernas flaquearon. Alberto me sostuvo del hombro. Entré corriendo. Mi casa estaba revuelta. Las ventanas abiertas. Papeles en el suelo. Y mi esposa estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando. Me lancé hacia ella. ¿Estás bien? Ella me abrazó como si se ahogara. Entraron, Francisco, entraron antes de que llamara. No los vi. Solo escuché pasos. Y luego, silencio. Me tembló el corazón. Te tengo. Estoy aquí. Alberto caminó alrededor de la sala. Se detuvo. Se agachó. Recogió algo del suelo, un papel, me lo entregó. El tiempo se acabó. El mismo mensaje, la misma letra, la misma amenaza. Pero esta vez, había una línea adicional escrita debajo. Ahora empieza tu turno, Francisco. Sentí un escalofrío subir por la columna. Mendoza no había fallado, no había sido redirigido, no había sido engañado. Sabía todo, cada movimiento, cada decisión, y aún así no nos mató, porque no había venido por eso. Había venido a dejar un mensaje. El siguiente movimiento sería mío, y tenía que ser mortal. El mensaje en aquella hoja blanca ardía en mis manos como una marca al rojo vivo. Ahora empieza tu turno, Francisco. No era una amenaza, era una invitación, una provocación estudiada, un movimiento calculado del hombre que había tejido mi desgracia sin que yo siquiera lo sospechara. Mendoza quería que yo jugara, que yo entrara en su tablero. Y lo peor era que ahora sabía perfectamente que no tenía otra opción. Me incorporé lentamente, todavía sosteniendo a mi esposa entre los brazos. Ella no dejaba de temblar. Francisco, no lo enfrentes. Por favor, no puedes vencer a un hombre como él. La miré. Había miedo en sus ojos, sí, pero también culpa. Culpa por haber abierto la puerta equivocada en el momento equivocado. Culpa por una traición que había sembrado la semilla de algo mucho más oscuro. Yo respiré hondo. No planeo vencerlo, dije con calma, aunque mis entrañas ardían. Planeo destruirlo. Alberto se acercó con el rostro más serio que le había visto jamás. Estás a punto de tomar una decisión de la que no hay vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás desde que él entró a mi vida, respondí. Los policías seguían revisando la casa, pero yo ya no los escuchaba. Mi mente estaba en movimiento, conectando piezas que antes parecían no pertenecer al mismo rompecabezas. Mendoza no había venido a matarme. Había venido a demostrar que podía. Había entrado en mi casa sin romper nada, sin robar nada, solo para decirme que mi vida le pertenecía, hasta que yo hiciera algo al respecto. Un depredador no mata a su presa enseguida. La persigue, la observa, la desgasta, y solo entonces la devora. Pero había pasado por alto una cosa. Yo no era la misma presa de ayer. Nos reunimos en la cocina cuando los policías se fueron. Alberto colocó sobre la mesa el papel que había recogido. Mendoza no deja rastros sin propósito. Esto no es solo una advertencia, dijo. Es un ultimátum. ¿Por qué ahora?, pregunté. Alberto tomó asiento. Porque su estructura está crujiendo. Tú, sin querer, rompiste su cadena, exponiendo a Carlos, obligándolo a actuar antes de tiempo, desplazándolo, lo desbalanceaste. Y cuando un hombre como Mendoza pierde el control, mata, completé. O muere, añadió Alberto. Mi esposa nos escuchaba con las manos juntas, como si rezara en silencio. ¿Qué vas a hacer, Francisco?, susurró. Yo levanté la mirada hacia ambos. Voy a hacer lo que él no espera, jugar mejor que él. Pasamos las siguientes horas elaborando un plan. No un plan impulsivo, sino quirúrgico, inteligente, frío. Uno que utilizara sus propias armas contra él. Alberto conocía algunas de las redes financieras de Mendoza, pero jamás había podido reunir pruebas suficientes. Yo tenía algo que Mendoza jamás imaginó, un motivo personal y un acceso inesperado. Tu esposa fue clave en sus operaciones, dijo Alberto mientras revisaba documentos. Sin querer, se convirtió en su enlace más cercano a tus cuentas.
a tus empresas, a tu vida financiera. Eso significa que puede abrir puertas que nosotros no, completé. Mi esposa levantó la vista con sorpresa y temor. ¿Yo? ¿Quieres que me acerque otra vez a ese monstruo? No a él, respondió Alberto. A sus sistemas, a sus cuentas, a sus hombres. Tú conociste nombres, contraseñas, lugares. Fuiste parte del círculo sin que lo supieras del todo. Ahora necesitamos esa información. Ella dudó unos segundos. Luego asintió. Lo haré. Alberto la miró con aprobación. No por él, aclaró ella. Por Francisco. Yo asentí. Y así empezó la noche más larga de nuestras vidas. Usando la memoria USB con los datos robados, junto con correos que mi esposa recordaba, Alberto logró reconstruir una estructura de direcciones IP, cuentas en el extranjero, transferencias escondidas y nombres falsos. Era una telaraña impresionante, casi perfecta, pero toda telaraña tiene un punto crítico, el Proyecto 7, la base desde la que Mendoza movía dinero, órdenes y amenazas. Si atacamos desde el interior, explicó Alberto, él no podrá culpar a un enemigo externo. Tendrá que pensar que alguien de su propia red lo traicionó. ¿Y si descubre que fuimos nosotros?, preguntó mi esposa. No lo hará, dije con una seguridad nueva, porque no atacaremos desde aquí. Entonces, ¿desde dónde? Respiré hondo. Desde su propio edificio. La mirada de mi esposa cambió a puro pánico. ¿Estás loco? ¿Quieres entrar otra vez al territorio de ese hombre? ¡Te matará! ¿Qué otra opción tengo?, pregunté. Si no lo paro ahora, él volverá. Una vez, 2, 3, y no se irá hasta sacarme de la ecuación. Alberto apoyó una mano en mi hombro. Podemos hacerlo, dijo con firmeza, pero tiene que ser rápido, preciso y letal. A las 4 de la madrugada, salimos hacia la torre donde Mendoza tenía su oficina oculta. No era realmente una oficina, sino un ático disfrazado de consultora financiera con acceso reservado. Al llegar, parecía desierto. Perfecto. Usamos un acceso de mantenimiento que Alberto conocía desde un antiguo caso. Subimos por escaleras ocultas, evitando cámaras con puntos ciegos que él había memorizado años atrás. Cuando llegamos al piso 38, me temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Abrimos la puerta con un dispositivo de Alberto. Entramos. El lugar estaba impecablemente ordenado. Negro, minimalista, elegante. Un escritorio, varias pantallas encendidas, una pared llena de servidores silenciosos como bestias dormidas. En el centro del escritorio había algo que me congeló. Una foto mía, con mi esposa, tomada hace 20 años. Debajo, una nota. No hay enemigo más valioso que aquel que cree que puede vencerte. Dios mío, susurré. Alberto me empujó suavemente hacia la computadora central. Concéntrate. Tenemos 10 minutos. Me senté. Mi esposa dictaba claves desde su memoria. Carlos había explicado cómo navegar los menús. Alberto vigilaba la entrada. Mis dedos se movieron frenéticamente. Abrí carpetas, busqué cuentas, localicé transferencias, y entonces lo encontré. La cuenta maestra, la raíz de todo el Proyecto 7. Alberto se inclinó sobre mi hombro. Hazlo. Mi esposa se acercó. ¿Qué vas a hacer? Robarle todo, respondí. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Todo? Hasta el último centavo. Tecleé un comando final. El sistema pidió confirmación doble. La ingresé. En segundos, millones, literalmente millones, empezaron a salir de cuentas invisibles hacia una matriz cifrada que Alberto había preparado meses atrás para un caso distinto. Él silbó entre dientes. Francisco, esto es brillante. No, respondí. Esto es justicia. Cuando el último número desapareció, la pantalla mostró un mensaje en rojo. Transferencia completa. Propietario original notificado. Mi esposa palideció. ¿Qué significa eso? Alberto tragó saliva. Significa que Mendoza ya lo sabe. En ese instante se apagaron todas las luces del edificio. Todas. Solo quedó la pantalla del computador, iluminada por una nueva ventana emergente. Un mensaje. De él. Tu turno terminó, Francisco. Seguido de una dirección. Una dirección que conocía muy bien. El hotel donde encontré a mi esposa. Mi respiración se cortó. ¿Por qué quiere que vaya allí? Alberto tomó su arma.
Porque allí empezó todo. Y porque quiere que acabe donde comenzó. Mi esposa rompió a llorar. No vaya, por favor, no vayas. Pero yo ya sabía que no tenía opción. Si no iba, él vendría por mí. Por ella, una y otra vez. Finalmente dije, voy. Y terminaré con esto. El hotel estaba silencioso a esa hora. Entré solo. Alberto me esperaba en el auto. Mi esposa estaba segura, lejos. Subí por el ascensor, el mismo piso, la misma habitación. La puerta estaba entreabierta, exactamente como aquella noche. Empujé. Mendoza estaba allí, de pie, sonriendo, sosteniendo la carpeta que yo le había robado minutos antes. Eres mejor jugador de lo que imaginé, Francisco. Esto termina hoy, respondí. Sí, dijo él. Termina hoy, pero termina como yo decida. Se acercó lentamente. Robaste mi dinero, expondrás mi red. Me quitaste un peón. No te debo nada. Claro que sí, respondió él. Me debes tu vida. Me quedé inmóvil. Él se acercó más, y hasta último segundo, siguió creyéndose invencible. No vio el arma. No vio mi mano firme. No vio mi decisión, solo escuchó el disparo. Cayó al suelo, sin elegancia, sin gloria, sin sonrisa. Finalmente, silencio. Alberto entró segundos después. ¿Lo hiciste? Asentí. Alberto observó el cadáver. Entonces terminaste el juego. No, respondí mirando el cuerpo. Lo ganó quien debía ganarlo. Salimos del hotel antes de que alguien nos viera. El amanecer teñía el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Había sobrevivido, había vengado, había recuperado mi vida, pero también había perdido una parte de mí que nunca volvería. Jamás pensé que mi vida terminaría convertida en un campo de batalla, no por dinero, no por poder, sino por decisiones equivocadas, silencios que nunca debieron existir y sombras que se fueron acumulando detrás de mí sin que yo lo notara. Después de aquella noche, el mundo no volvió a ser el mismo. El miedo no desapareció de golpe, la rabia tampoco, pero algo cambió. La certeza de que sobrevivir no es un acto de suerte, sino de valentía. Mi esposa y yo seguimos caminando, despacio, reconstruyendo algo que tal vez nunca vuelva a ser como antes, pero que aún respira. A veces, cuando la casa está en silencio, siento la tentación de mirar por encima del hombro, y luego recuerdo que al final fui yo quien corrió hacia la oscuridad y regresó con vida. No ganó Mendoza, no ganó el miedo, no ganó el silencio, gané yo. El hombre que por años vivió sin saber que lo vigilaban y que un día decidió dejar de ser presa. Y si tú también has vivido en sombras, te lo digo desde mi corazón, siempre existe un regreso hacia la luz. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias. Esta historia ha sido dura, intensa y profundamente personal. ¿Te gustó? ¿Te mantuvo atrapado? Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentarme qué te pareció esta historia, qué hubieras hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios y saber desde dónde me acompañan. Soy Francisco Javier y esta fue mi historia.